Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestra serie de la Gran Revelación. En el día de hoy vamos a abordar el tema del juicio a los santos. Este es un tema que lo vamos a dividir en dos partes, así que tendremos que estar muy atentos a esta primera parte y, bueno, quizás al final del programa nos quedemos con una cierta sensación inquieta, pero a veces las cosas tienen que ser así, porque un juicio no se resuelve muchas veces en una única sesión. Así que vamos a tratar de dejar los conceptos lo más claros posible para que, prevaleciendo sobre el tiempo, podamos tener los conceptos bien claros. Vamos a ver Daniel capítulo 7 y versículo 9 como punto de partida. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Vino el anciano de muchos días y pronunció juicio a favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Hay una cuestión que debemos tener muy clara en lo que acabamos de leer. Se nos presenta un juicio que se define como juicio a favor. Es decir, la sentencia que se dicta es una sentencia favorable. Una sentencia favorable hacia los santos del Altísimo. O sea que, primeramente, se observa en el texto que hay un juicio que es a favor y, posteriormente, la consecuencia de esa sentencia, que es que los santos poseen el reino. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cuándo se inicia ese juicio? ¿En qué momento tiene lugar la primera sesión de ese juicio celebrado a favor de los santos? Bien, hay una profecía de tiempo que nos es presentada a través del libro de Daniel en el capítulo 8. Es una profecía que se denomina de 2300 años. Allí vamos a ver que Daniel nos habla de días y nosotros hoy estamos hablando de años. ¿Por qué? Si Daniel hablaba de 2300 días, nosotros vamos a hablar de 2300 años. Vamos a tratar de explicar esto con claridad en el programa de hoy. La profecía más larga de la Biblia es precisamente esta, porque abarca uno de los periodos más grandes de toda la historia. La visión de Juan acerca del libro y sus 7 sellos también es un periodo de historia grandemente abarcante, porque estos 7 sellos nos van a presentar toda la trayectoria de la historia de la humanidad. Nos presenta que el rollo de los 7 sellos está escrito por delante y por detrás, es decir, están registradas todas las obras de la humanidad, tanto antes de la venida de Jesús, es decir, en el Antiguo Pacto, como las obras que se producen después de la venida de Jesús, es decir, en el Nuevo Pacto. Apocalipsis capítulo 4 y versículos 1 y 2 nos presenta: después de esto vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, que hablaba con trompeta, me dijo: sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Al instante fui en espíritu y vi un trono en el cielo y uno sentado sobre él. A la derecha del que estaba sentado sobre el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también un ángel poderoso que clamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El libro de los sellos, precisamente, está escrito por fuera y por dentro porque tiene registrados todos los pecados de la humanidad, tanto los que se cometieron en el Antiguo como los que se cometen en el Nuevo Pacto. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, el león de la tribu de Judá,
la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí estamos viendo que el único que tiene autoridad para dictar sentencia en el juicio es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, es Jesús quien va a desatar ese libro. Es el que va a ir abriendo cada uno de los 7 sellos y nos va a ir dando cada vez más luz para que podamos ir viendo en qué momento de la historia se va avanzando y cuál es la posición de Jesús en su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. En el libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 1 y 2, nos dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se presentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Y Cristo entró en ese santuario una vez y para siempre, con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Se presentó una sola vez para siempre para quitar el pecado por medio de sí mismo. Por tanto, hermanos, siendo que tenemos plena seguridad para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y siendo que tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, que es fiel el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. La tendencia del ser humano es a emitir juicios sobre los demás. Viene inherente en el ser humano juzgar lo que otros hacen para que de alguna manera pueda quedar un poco limpiada o lavada nuestra conciencia. El planteamiento de los textos que hemos leído nos presenta que si alguien puede juzgar es Jesús. Si alguien puede interceder en el juicio es Jesús. Si alguien tiene el poder para poner una solución a los problemas que tenemos que enfrentar, este es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote que ministra en el santuario que está en el cielo, es decir, en el trono de Dios. Esa es la gran ventaja ante la cual nosotros nos enfrentamos. Nuestro juez y al propio tiempo nuestro abogado es el mismo, es Jesús. Así que nos vamos a presentar ante un juicio. ¿Es verdad? Se van a evaluar cada una de nuestras obras. ¿Es verdad? Nuestra vida va a estar puesta ante un tribunal. ¿Es verdad? Pero el juicio será pronunciado a favor, porque la sangre de Cristo es la que intercede por nosotros. Ahora bien, hay algunos matices que son imprescindibles comprender. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 14 al 16 nos dice lo siguiente: miré y he aquí una nube blanca, y sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía
en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Apocalipsis 22, versículo 12, nos está diciendo que Jesús viene pronto. Es una declaración que hace Él de forma personal, y además dice que viene con su galardón con Él, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, Él viene ya con la sentencia dictada. Él viene ya con nuestra libertad, presentándonos sin cargos. El mensaje del primer ángel, dentro de ese triple mensaje angélico, nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora bien, ¿cuál es el significado de ese juicio? ¿Qué es exactamente lo que Dios pretende con ese juicio? ¿Quién está realmente en tela de juicio? ¿Es el creyente? ¿Es el cristiano? ¿Soy yo? ¿Eres tú quien está en tela de juicio? ¿Qué se está juzgando exactamente en este tribunal? Segunda de Corintios 5:10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, nosotros hemos tenido la oportunidad de tomar la decisión en nuestro libre albedrío de cuál es el camino que queremos seguir. No estamos obligados a seguir un camino u otro. Es una cuestión de ejercicio de absoluta libertad. Jesús nos dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Qué significa ser verdaderamente libres? ¿Por qué tiene que haber un juicio? ¿Y qué es exactamente lo que se juzga en realidad en ese momento? Los gemelos proféticos Daniel y Apocalipsis nos van a presentar justamente lo que andamos buscando. Apocalipsis 14:7, ese primer mensaje del triple mensaje angélico, nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es la hora del juicio, pero no es la hora de tener el temor tal y como lo concibe el hombre cuando está aterrorizado por alguien que le persigue, sino el temor de no estar en la capacidad de decidir por someternos a las consecuencias que se derivan de un juicio que se celebra en nuestro favor. Podemos escoger cuál queremos que sea la consecuencia en nuestra vida de ese juicio. Yo puedo decidir recibir de gracia, es decir, recibir el perdón de Dios, o puedo escoger defenderme por mis propias obras, volviendo a la tentación de la serpiente en Génesis 3, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Si mi elección está en ser como Dios, es decir, no depender de Dios, no puedo optar a depender de la gracia de Dios, porque por libre albedrío decido no depender de esa gracia, decido no depender de ese perdón. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy aceptando o no esa gracia, es decir, el perdón de Dios? Cuando en mi capacidad de perdonar a mi prójimo me encuentro con un espíritu de juicio, entonces se deben disparar en mi mente y en mi corazón todas las alarmas, porque si mi capacidad no es de perdón sino de juicio, entonces
estoy sometido a un juicio por obras. Si mi capacidad es de perdón, porque he recibido de gracia y por lo tanto, si he sido perdonado, he adquirido también la capacidad por Dios para poder perdonar, entonces estoy dentro del plano del juicio a favor. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bien, vemos la primera pregunta. ¿Dónde se celebra este juicio? Este juicio en tiempos tan turbulentos, en tiempos tan confusos, en tiempos, en definitiva, tan dramáticos. Daniel 7:10 nos habla que vio un río de fuego que procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones asistían delante de él. Entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hemos visto en Apocalipsis, cuando se abría el rollo de los 7 sellos, que ese acto se celebraba en el trono de Dios. Por tanto, el juicio final nos presenta en Daniel 7 dónde se celebra. Ahora, la pregunta es ¿cuándo se celebra? ¿Cuándo se inicia realmente este juicio a favor de los santos? Daniel 8:14 nos dice lo siguiente: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será justificado. Purificado. ¿Qué es la purificación del santuario? ¿Qué significa que el santuario sea purificado? Bien, veamos en el antiguo Israel. El santuario estaba situado justamente en medio del campamento hebreo. Cada pecador tenía que llevar consigo un cordero, presentarlo ante el sacerdote y allí aquel cordero iba a expiar los pecados. La purificación del santuario era un día de juicio para Israel, que simbolizaba el juicio final. Aquella purificación del santuario se realizaba una vez al año. Era el día del Yom Kippur. Y aquel día todos los israelitas iban confiados, seguros, tranquilos, porque ellos habían llevado en el sacrificio continuo la expiación de sus pecados. Así que estaban seguros de que aquella sangre que había sido vertida por aquellos corderos les estaba haciendo absolutamente libres. Estaban perdonados. El sumo sacerdote entraba, se presentaba ante el arca de la alianza y allí todo el mundo expectante esperaba que el sumo sacerdote saliera del lugar santísimo y todos reconocían que no había pecado ya en el pueblo porque el santuario había sido purificado. El día del Yom Kippur recibía también el nombre del Día del Perdón. Así que era un día de juicio, pero al mismo tiempo ese juicio era un juicio perdonador. Como veíamos en Daniel 7, el juicio a favor de los santos. El juicio a favor de aquellos que han creído que el sacrificio expiatorio de Cristo es válido para sus vidas. ¿Cuándo debía comenzar esta purificación del santuario o este juicio final? Daniel 8:14 nos dice: hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Vamos a ver cuál es exactamente la clave profética. Esa llave que nos va a ayudar a comprender estos 2300 días. En Ezequiel 4:6 nos dice: día por año te lo he dado. Mucho antes, en el libro de los Números, capítulo 14, versículo 34, nos dice un año por cada día. En algunas profecías bíblicas, un día profético equivale a un año.
¿Por qué? ¿De dónde procede este principio día por año? Bien, cuando nosotros nos situamos en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud egipcia. Recorrieron el desierto. De repente se encuentran frente al Mar Rojo. El pueblo protesta y le dice a Moisés: ¿hasta aquí nos has traído para que muramos a manos de los egipcios? Pero Moisés imploró a Dios y el Mar Rojo se abrió. Llegaron a fuentes de aguas amargas y el pueblo de nuevo volvió a protestar. ¿Hasta aquí nos has traído para que muramos de sed? Moisés transformó aquellas aguas amargas en aguas que podían beber. Finalmente llegaron a las fronteras de la tierra que Dios les había prometido. Y ahora fueron enviados 12 hombres, entre ellos Josué y Caleb. Y estuvieron 40 días. 40 días explorando aquella tierra preciosa. Tierra que, según dijeron Josué y Caleb, fluía leche y miel. Y entre Josué y Caleb regresan con un racimo de uvas que tenían que traer entre los dos. Y se presentan ante Moisés y dicen: esta es verdaderamente una tierra promisoria. Pasemos. Y el pueblo se rebela. No quiere pasar. Más aún, lo más terrible de todo, aún incluso quieren matar a Josué y a Caleb. Dios conversa con Moisés, porque no es de recibo que un pueblo que ha sido liberado y que va a heredar la tierra, después de que han explorado la tierra durante 40 días, no quieran ahora confiar en el Dios que abrió el Mar Rojo, en el Dios que cambió las aguas amargas en aguas dulces, en el Dios que les dio el maná para que pudieran comer cada día, en el Dios que les protegía con una nube de fuego por la noche y una nube que les protegía del sol durante el día. No se podía comprender que aquel pueblo no quisiera confiar en Dios. Y entonces Dios les dice: está bien, a partir de ahora, cada día de esos 40 se va a convertir en un año. Y esta fue la razón por la cual el pueblo de Israel tuvo que estar 40 años vagando en el desierto. Un año por cada día que habían estado los exploradores de la tierra. Cuando nosotros ahora hacemos un análisis de la herencia de la tierra prometida, ese análisis de la Jerusalén que nos ha sido prometida en Apocalipsis, y vemos la visión profética del cumplimiento de la segunda venida de Jesús, es evidente que también va a tener una correspondencia con aquella experiencia del Israel escogido por Dios como pueblo y el Israel espiritual que ha sido también escogido. Por eso, cuando hablamos de profecías de tiempo, nos encontramos frente a la transformación del cambio del día por año, porque el pueblo de Israel no quiso aceptar lo que Dios les prometía y tuvieron que vagar 40 años por el desierto. Esto nos va a ayudar a comprender que cuando Daniel en su visión ve una visión de 2300 días, el ángel le diga: es una visión para muchos días. Así que 2300 días proféticos se convierten en 2300 años literales. De este modo, las profecías que tienen que ver con el escatón final, es decir, con el último tiempo, van a estar todas en una correspondencia exacta de día por año. Daniel 8:27 nos dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel no puede entender la visión después
Gabriel desciende y se la explica. Aún estaba yo hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel está aturdido porque no es capaz de comprender aquella visión que abarca tantísimo y se le está presentando que son 2300 días, cuando él está viendo todos los acontecimientos, incluido ese juicio investigador, incluida también el nacimiento del Mesías, es decir, la trayectoria de la humanidad desde el momento en el que él está teniendo esa visión hasta el fin del tiempo. Moisés había sacado al pueblo. Ahora Daniel tiene que identificarle al pueblo cuál es su herencia. ¿Cuándo, en qué momento se va a producir la posesión del reino? ¿En qué momento se va a iniciar el juicio investigador? ¿En qué momento se va a producir el sacrificio expiatorio de Cristo? ¿Cómo se van a suceder los acontecimientos? Daniel es incapaz de comprender. Daniel se enferma. Ahora, ¿cuándo comienzan estos 2300 años? Esta pregunta la responderemos en el próximo programa.